pesar del paso del tiempo, la devoción y sacrificio de Santa Cecilia está presente en la comunidad cristiana, principalmente en los músicos, quienes cada 22 de noviembre veneran a la mártir que es su patrona. Como parte de la celebración, hubo presentaciones musicales en el atrio de la Catedral de Mérida. Es una tradición muy bonita, celebrando a nuestra patrona, la Virgen de Santa Cecilia. Hay en muchos lugares del estado compañeros que todavía no están agremiados con nosotros, pero hacen sus celebraciones. El caso de Tizimí, Valladolid, Teabo, que hace una guerra de bandas enorme, Acanqué. Muchos lugares hacen celebración grandes. En el siglo III después de Cristo, cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, Santa Cecilia, de cuna noble, fue obligada a contraer matrimonio con Valeriano, joven pagano a quien convenció de convertirse en un ferviente defensor del cristianismo, con la promesa de ver a un ángel. Finalmente, el 22 de noviembre del 230 después de Cristo, fue martirizada y decapitada, aunque su cuerpo permaneció intacto. Fue hasta 1584 que el Papa Gregorio XIII la beatificó por su conexión con la espiritualidad y las artes, convirtiéndose en la patrona de poetas, ciegos y músicos. Estos últimos enfrentan adversidades en la actualidad. Estudios de grabación. Hace muchos años, cuando no existía más que México, era un problema para nosotros. Pero ahora, como ya hay, los músicos de acá empiezan a hacer sus propias melodías o sus composiciones y ya entran a la radio y todo. Los músicos indicaron que los eventos privados y públicos se han reactivado e hicieron un reconocimiento al gobierno del estado y al ayuntamiento de Mérida por abrir espacios para que los músicos de la entidad expongan su talento y se dinamice la economía del sector. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.